Hermana, le quería hacerle una pregunta. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14. Santiago, capítulo 5, verso 14. Después de Hebreos sigue Santiago, creo. Después de Hebreos está Santiago, 5:14. Sí, hermana. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermana, mi pregunta es que en días pasados yo me encontraba mal de salud y le comenté a un amigo, el cual me dijo que tomara aceite, que eso me iba a sanar. Pues yo sabía que eso estaba mal porque usted nos ha enseñado que la unción es el Espíritu Santo. Y me dice él, ¿pero qué hago? ¿Arranco el libro de Santiago? Le digo, hermano, a este amigo le digo que lo de Dios no se podía materializar porque Él es espíritu, que eso era en aquella época. Mi pregunta es para la edificación de la iglesia, si usted nos podría enseñar, porque en otros lugares muchos venimos que nos han enseñado todas aquellas costumbres y muchos se dejan llevar de lo que dice en la Biblia literalmente. Y esa es mi pregunta, hermana. Bueno, el verso 14 leyó, ¿no, hermana? Bien. Entonces dice aquí el apóstol Santiago, apóstol del Señor Jesucristo, predicándole también a los judíos, porque él estaba predicándole a los judíos, y en la ley de Moisés, en los judíos estaba el ritual. Había un ritual que cuando las personas se enfermaban, iban donde el sumo sacerdote y el sumo sacerdote les regaban aceite, aquí en la cabeza les regaba aceite y les perdonaba los pecados, la gente se sanaba a veces o ellos tenían que confesar pecado delante del sacerdote porque probablemente estaba enfermo, era por haber pecado. Entonces el sacerdote le decía, bueno, tienes que decirme tus pecados que hiciste, que lo que cometiste, qué fue, qué pasó, y arrepiéntete y tal, y lo ungía con el aceite y ahí estaba perdonado. Eso era en la ley de Moisés. Así que el apóstol Santiago, en esos días que estaba predicando el evangelio del Señor Jesucristo, él no quiso meterse en problemas con los judíos y él no podía ir a cambiar lo de Moisés de un día para otro porque para él era más importante que la gente creyera en Jesucristo, era más importante que ir a quitarles el aceite, que estaba acostumbrada la gente a ir al templo allá para que les colocaran aceite. Él dijo, eso no vale la pena, que se sigan allá ungiendo con el aceite, que eso no vale la pena. Dios un día hará entender la doctrina y enseñará la doctrina como es. Poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, Dios enseñará a la gente lo que hay que hacer. Mientras tanto, que sigan con el ritual de ungirse con aceite. Entonces, por eso es que el apóstol le dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y le ungen con aceite en el nombre del Señor Jesucristo para que él crea en el Señor Jesucristo. Pero no era tanto porque ese aceite le fuera a hacer efecto al enfermo, sino que el aceite que se usaba en la antigüedad, el sacerdote, el sumo sacerdote, era el símbolo del Espíritu Santo. Pero ellos en ese tiempo no se iban a poner a enseñar eso porque los buscaban para quitarle la vida. Ellos eran prudentes en su manera de enseñar el evangelio. Ellos esperaban que fuera Dios que primero convirtiera a la gente para después sí entrar a dar la enseñanza tal como era. Es eso lo que sucedió, lo que aconteció. Así que hoy en día, que han pasado más de 2000 años y que todavía hay muchos rasgos de la antigüedad, de las costumbres, de los rituales, y que la gente todavía quiere practicar todos esos rituales del aceite y practicar el ritual de lavarse los pies y bueno, tantos rituales. Pero eso ni salva ni condena, eso no son cosas que son como adornos que a veces la gente quiere añadir a las costumbres o a la forma de reverenciar a Dios. Pero nosotros tenemos que ir, como decía el apóstol, a la perfección, a ser maduros, a ser más directos con Dios. Es Dios el que hace el milagro, no es el aceite, es Dios. Aún nosotros, hermanos, cuando el Señor nos dice que impongamos manos,
Nuestra imposición de mano no es que sea nada del otro mundo, es más bien como un acto de obediencia. Cuando Dios dice imponga manos, yo lo hago es por obedecer al Señor, no porque yo tenga poder, no porque estas manos sean poderosas, en absoluto. El poder es ¿de quién? De Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? Respaldar ¿qué? Mi obediencia. Si el Señor te dice que mires para el lado izquierdo y cuente hasta 10 y te doy una bendición, usted simplemente obedezca. No es que por contar 10 ya Dios por eso le dio la bendición, no, es la obediencia lo que Dios prueba. Eso es lo que sucede, que Dios simplemente quiere que obedezcamos a ciertos mandatos. Así como el pueblo antiguo, Dios les decía tantas cosas que hicieran, que no coma, que no beba, que no haga esto, que lo otro, y ellos no fueron capaces de cumplir eso. Hoy en día el Espíritu Santo, Dios nos dice lo mismo. Dios dice, ore por esta persona, impóngale manos. Pero no es porque haya tanto poder en nosotros, sino la obediencia. Señor, tú me lo dijiste. Señor, tú me dijiste que imponga mano. Yo aquí pongo las manos en esta persona que está enferma. Señor, tú la sanarás, la libertarás. El Señor ve la obediencia y Él hace el milagro porque Él es el poderoso. Y Él es el que respalda. Eso era lo que acontecía en la antigüedad. El apóstol Santiago dijo, no me voy a complicar aquí a echarme enemigos encima. No, yo no les voy a prohibir lo del aceite. Como ellos están acostumbrados con los judíos al aceite, pues que sigan aplicando aceite, que un día Dios les enseñará que eso ya no tiene validez. El asunto es que hagan las cosas en el nombre de Jesucristo, porque Él lo que quería enseñar era que creyeran en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador. Eso era lo importante, que había que creer en el Señor. Bueno, hermana, espero que le haya quedado claro. No hay que complicarse ni se ponga a discutir con la gente sobre eso. ¿Vio? Llévele la idea en cierta manera a las personas y gánese a la gente de otra forma para que cuando ellos vengan Dios les enseñe y Dios les enseña. Bueno.